Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Sabiduría Financiera del Ministerio Compass Católico. Jorge Solís les saluda, deseando que estén súper bien. Muy contento de compartir un episodio más en el cual vamos a estar hablando de la planificación. ¿Cómo debemos nosotros planificar? ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre este tema? Y vamos a ver qué nos dice el tema de la sabiduría y que hay que tener cuidado con el impulso. Así que vamos a entrar al tema del día de hoy. Tenemos varias citas bíblicas que queremos compartirles, pero quiero iniciar con una pequeña historia que tenemos para acá, para ustedes. Dice que Pedro y Andrés eran dos agricultores. Cada año, al recibir la ganancia de la cosecha, tomaban decisiones muy diferentes. Pedro, muy entusiasmado, compraba de inmediato las mejores herramientas nuevas, las semillas más caras e incluso de vez en cuando algún animal de trabajo que ni siquiera necesitaba urgentemente. Al llegar el invierno le faltaba dinero para lo básico. Andrés, en cambio, se sentaba con su esposa la primera semana de cada cosecha, oraban juntos y hacían una lista de necesidades reales y solo entonces actuaban. Los vecinos a veces se reían de Andrés y decían que aburrido, siempre calculando. Pero con los años fue Andrés quien pudo ayudar a su hermano en los momentos difíciles y fue quien pudo dar más en la parroquia. Pedro era una buena persona, solo le faltaba lo que Salomón, y vamos a leerlo ahorita después, llamaba la diligencia. Vean qué interesante, porque a veces nosotros pensamos que es que son las circunstancias, son las condiciones, pero aquí estamos con dos personas con la misma circunstancia, con las mismas condiciones, la cosecha en el mismo lugar, probablemente les iba muy bien a los dos, y resulta que la manera en que actuaban después es lo que hacía la verdadera diferencia, lo que hacían luego de ese resultado, cómo planificaban o no planificaban, porque es que a veces vamos a ver que planificamos y otra vez simplemente nos dejamos llevar por el impulso. Y la palabra de Dios nos lo dice acá muy claro y vamos a leer, como les decía, varias citas el día de hoy. Proverbios 21:5, que es lo que nos decía por acá. Los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Yo no sé ustedes, esta cita de repente a mí me ha impactado mucho porque yo a veces quiero hacer las cosas de buenas a primeras, de buen impulso, comprar esto, tomar esta decisión o hacer esta inversión. Ven que es que no solamente estamos hablando de compras hoy, estamos hablando de la gestión total del dinero que Dios ha puesto en nuestras manos para administrar sabiamente y cómo a veces nosotros no somos tan sabios a la hora de administrarlo. Y aquí nos dice, los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, van a ser buenos, van a ser positivos. Hay otra versión que dice llevan a la riqueza, ¿verdad? ¿Qué es la palabra diligente? Simplemente el que hace la tarea, podríamos resumirlo. El que hace lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Como en la historia, Andrés, planificar. Pero vean qué interesante, porque en esta historia también agregamos un elemento importante. En la planificación que ellos estaban haciendo, incluían desde el principio a Dios. Recordando y entendiendo lo que hemos visto en capítulos anteriores, que Dios es el dueño de todo y nosotros somos dueños de nada, simplemente administradores. Por lo tanto, parte de nuestro rol es, cuando vamos a planificar, incluirlo a Él. Pedirle en oración que nos ilumine, que nos dé sabiduría para que las decisiones que yo tome no sean por mi impulso, sino que sean parte de una planificación y que nos lleven a buen término a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra iglesia, que podamos ser de luz y bendición para otros y que no nos metamos en un montón de problemas que muchas veces vamos a vivir nosotros cuando nos falta esa diligencia, cuando nos apresuramos. Y dice acá en la segunda parte de la cita que leímos, más el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Hoy en día vivimos en una sociedad en la cual vamos a tener montones de estímulos que nos bombardean por todas partes, buscando que gastemos el dinero aquí, gastémoslo allá, hagamos esto, hagamos lo otro. Y ahí es donde la planificación con sabiduría hace la diferencia. El impulso lo vamos a tener siempre, el impulso va a estar ahí en todo momento. La sociedad y la industria nos está atacando que actuemos por impulso. No sé si usted alguna vez les ha pasado que van a una tienda y entonces el vendedor le dice, bueno, pero solo queda uno. Este es el último. La promoción ya casi se acaba. Yo no sé si mañana ya va a estar. Puede ser que nunca más vuelva a venir ese artículo si no se lo lleva hoy. Todas esas son maneras en que nos presionan a nosotros para actuar en la inmediatez, por impulso y no con sabiduría. Porque estos vendedores de repente, quién sabe si conocerán esto de la palabra de Dios, si conocerán un poco más de la parte de neurociencias y la parte de las emociones de los seres humanos, pero lo que saben es que si la gente se va, la mayor parte de las veces no vuelve por ese artículo. Tengo que agarrarlo la compra en el impulso. Y el impulso nos lleva a nosotros a tomar pésimas decisiones financieras en la mayor parte de las ocasiones. Bien, vamos a reforzar con un par de citas bíblicas más que nos ayudan también a terminar de entender y profundizar qué es lo que la palabra nos dice sobre este tema.
tan importante que aplica a todas las áreas de nuestra vida. Aquí vamos a hablar de finanzas, pero ¿cuántos problemas nos hubiéramos evitado con familiares, con parejas, con amigos, en el trabajo, si nos hubiéramos detenido un segundito, hubiéramos evitado el impulso, hubiéramos planificado lo que íbamos a decir, hubiéramos planificado bien, con sabiduría, pidiéndole a Dios que nos diera guía de cómo íbamos a actuar? Y en el tema del dinero no es la excepción. Lucas 14, 28, 29 nos dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que habiendo puesto los cimientos y no pudiendo acabarla, todos los que la vean comiencen a burlarse de él. Aquí hablan de la burla y a algunos yo sé que eso les afecta mucho, a otros no tanto, pero lo más importante es la esencia de la planificación. Hablábamos en la otra cita de la diligencia, de hacer lo que nos toca hacer. Y aquí dice, si usted va a construir algo, primero tiene que sentarse a calcular si le alcanza. No deberíamos irnos de buenas a primeras y decir, bueno, vamos a hacer esto, ¿qué importa? Hagámoslo y después vemos. Y utilizamos muchas veces a Dios como escudo. No, Dios proveerá. Y Dios, claro, Dios proveerá. Otro día hablamos a hablar de ese tema. Dios provee nuestras necesidades. Cuando nosotros hacemos bien nuestra tarea también. Pero muchas veces utilizamos esa frase para justificar gastos y cosas que no son las que tienen que ser. ¿Cuántas veces he visto yo imágenes y cosas en redes sociales cuando dicen la experiencia nadie te la quita y el dinero Dios lo proveerá y la gente montada en el avión? Y entonces, claro, no se sentaron a calcular si alcanzaba o no alcanzaba. Mucha gente hoy en día simplemente dice un vuelo barato, lo compra y se le olvidó que hay que pagar hotel, se le olvidó que hay que pagar comida, se le olvidó que hay que pagar transporte, se le olvidó que después va a querer un souvenir o qué sé yo, que quiere hacer tours y demás. Entonces todo eso es parte de la planificación. No es que esté malo hacer esas cosas. Es que cuando lo hacemos por impulso puede llegar a tener muchísimas repercusiones en mi día a día. Esta planificación que habla de esta persona que quiere construir la torre es lo mismo que tenemos que hacer nosotros cuando queremos emprender cualquier proyecto. Sentarnos con sabiduría, pedirle a Dios que nos guíe. Proverbios 19:2. No es bueno el fervor sin reflexión. El que se precipita, peca. Vean qué interesante. Me voy a quedar sobre todo con la primera parte. No es bueno el fervor sin reflexión. Y sí, muchas veces también el impulso es que nos lleva a nosotros a caer en el pecado y alejarnos completamente de Dios. Completamente real. Pero aquí lo que me gustaría como recalcar es esto, que no es bueno que nosotros andemos totalmente con ese fervor, con ese impulso, con esa emoción, con ese... Está bueno ilusionarse, pero eso hay que meter la reflexión, hay que reflexionar. Hace unos días hablaba con alguien, y creo que en alguna ocasión lo hemos mencionado aquí también, recordando este cambio que hay en el paradigma de nuestra mente. A mí chiquititos me dijeron que los seres humanos éramos seres racionales. Hoy la neurociencia ya demostró que los seres humanos somos realmente seres emocionales con capacidad de razonar. Entonces normalmente estamos en el modo emocional, en el modo, como decía acá, puro fervor sin reflexión, en el modo impulso, y eso nos lleva a malas decisiones que en el caso financiero lamentablemente algunas veces tienen repercusiones de muchos años, sobre todo cuando nos endeudamos, por ejemplo, nos metemos en una deuda a la cual vamos a pagar 10, 15 o hasta 30 años, a veces todo por la emoción. Hay que tener un poquito más de prudencia y hay que detenernos un poco antes de tomar esa decisión. Ese detenerse es lo que frena el impulso. Proverbios 15:22 nos dice así: los proyectos fracasan cuando no hay deliberación. El éxito viene con los muchos consejeros. ¿Cuál es la diferencia cuando yo tomo una decisión completamente solo a cuando tomo una decisión con alguien, que pido consejo, que pido ayuda a alguien más? Para pedir consejo tuve que tomarme un tiempo para hacerlo. Ya yo no me aceleré, ya yo no me precipité, ya yo no lo hice a lo loco, como decimos popularmente aquí en Costa Rica, sino que lo pensé un poco más. Tuve que incluso pensar quién será este consejero, quién será la persona que me pueda dar una guía. A veces es el consejero, y deberíamos iniciar siempre conversando con nuestra pareja, si tenemos una pareja. Es que esa persona no sabe nada del tema. Cuéntale lo que usted está pensando. De verdad que es importante y muchas veces con una simple pregunta usted lo hace reflexionar y lo hace darse cuenta si ese camino es el correcto o no. Dios nos habla a través de toda la gente que está a nuestro alrededor y nuestra pareja es la primera que debería estar involucrada en todo esto. Y después, claro, podríamos ir a buscar personas que sean más expertos en el tema y todo lo demás. Yo siempre los invito a que traten de buscar que estos consejeros sean personas que estén alineados en sus valores, en sus principios de fe, porque también hay mucha consejería, muchas cosas que se dicen afuera que son contrarias y nos hacen perdernos un poco de lo que Dios nos pide en su palabra. Bien.
También el leer la palabra de Dios es una excelente manera de tener esa consejería, ¿bien? Y les recuerdo que nosotros tenemos en Compass Católico, tenemos varios estudios bíblicos financieros que nos ayudan a profundizar y entender eso, ¿verdad? Y a veces ese consejero puede ser ese estudio bíblico. Muchas personas dicen, uy, si yo hubiera conocido esta información, si yo hubiera leído esta cita bíblica, si yo me hubiera preguntado eso hace mucho tiempo, sin necesidad de andarle preguntando a mucha gente, simplemente con la palabra de Dios en oración, uno puede llegar a tener un montón de resultados y respuestas. Así que bueno, les cuento que aquí abajo va a quedar la información por si ustedes quieren conocer más del ministerio, quieren ver si en su país ya está y si no, cómo hacemos para que en su país vaya al ministerio y poder ir aprendiendo más de esta información financiera. La última cita que les quiero compartir el día de hoy la vamos a leer en Eclesiastés 11:2. Distribúyelo entre 7 u 8, pues no sabes qué desgracia puede haber en la tierra. Aquí nos habla también de la planificación y aquí tal vez podemos pensarlo un poquito más orientada en el tema de las inversiones, cuando la gente de pronto, de nuevo, por lo menos aquí en Costa Rica ahorita hay una fiebre, todo el mundo quiere invertir, entonces hay mucha gente aprovechándose de ese impulso, de esa emoción que hay de invertir. Y lamentablemente mucha gente estafando, vendiendo montones de cursos que al final no te dicen nada, metiéndose en inversiones que realmente no son inversiones, que son estafa, o ofreciendo inversiones con unas rentabilidades bajísimas, pero la gente se gana su comisión y ya está, ¿qué importa? Y una de las cosas que tenemos que tener cuidado en esa planificación también, aparte de orar y pedirle a Dios el discernimiento, encontrar lo más adecuado cuando estamos hablando de inversiones, es diversificar, ¿verdad? No tener todo en un solo lugar, no tener todos los huevos en una misma canasta, decimos a veces. Y aquí nos dice, distribúyelo entre 7 y 8 porque no sabemos qué puede pasar. Y a veces cosas pasan en nuestra vida, pero eso es parte de la planificación. ¿Cuántas personas, por la emoción de que esto promete ser la inversión perfecta, que esto va aquí, metemos todo en un solo lugar, puro impulso, sin planificación, y entonces tenemos luego un resultado que no nos gusta? Yo creo que ojalá que de verdad podamos detenernos un segundo, hacer una reflexión. ¿Cómo ha sido nuestra última semana? ¿Cuántas decisiones hemos tomado por impulso? ¿Cuántas decisiones realmente nos hemos detenido, pedido sabiduría a Dios para tomarlas de la mejor manera? ¿Qué tanto estamos planificando lo que queremos a futuro? Vean que no hemos dicho que es que no se puedan tener metas o que no se puedan buscar cosas en su vida. Claro que sí, de la mano de la planificación, para que eso pueda terminar en algo muy positivo para su vida y no en todo lo contrario. Ojalá que podamos meditar en eso y que, bueno, revisemos qué pasó para atrás, pero que también estemos atentos de aquí en adelante. ¿Cómo estoy tomando esta decisión? ¿Estoy tomándola por impulso o me voy a dedicar un ratito a orarlo con Dios? Planificarlo con calidad, con consejeros, con mi pareja, con gente que me quiere y que quiere lo mejor para mí y que está alineado con mis valores. Eso puede hacer una gran diferencia para nuestra estabilidad y nuestra paz financiera. Espero que les haya servido mucho este pequeño programa del día de hoy. Recuérdense que si les gustó, le dan me gusta, lo pueden compartir y también ahí abajo les dejamos la información para que conozcan más del Ministerio Compass Católico. Muchas bendiciones.